Bien, nuevamente por aquí. Vamos a trabajar en este video en la tercera de las teorías pedagógicas no críticas, la clasificación que nos propone Derme-Balsaviani, ¿sí? Que es la pedagogía tecnicista, o también conocida por ahí en la literatura como pedagogía tecnocrática. Bien, bueno, avanzamos. Pensemos y recordemos que estas pedagogías que estuvimos trabajando anteriormente debemos pensarlas en una secuencia temporal y en una línea temporal, ¿no? La escuela moderna que surge como institución educativa en el marco de un sistema que se instala como sistema de enseñanza, que en algún momento comienza a ser criticada, revisada, y empiezan así a surgir estos movimientos de reforma propios de la pedagogía nueva, ¿sí? O de la pedagogía de la escuela nueva, y porque supuestamente la pedagogía tradicional no daba respuesta a algunas cuestiones de asegurar el ingreso y la permanencia de todas las personas dentro de ese sistema educativo, ¿sí? Bueno, la pedagogía tecnicista en esa secuencia temporal aparece más tardíamente que la escuela nueva, y ahora vamos a analizar un poquito en qué contexto surge, con qué propósito surge y cuáles son las filosofías y las concepciones que subyacen a la emergencia de este movimiento de pensamiento, ¿sí? Tenemos que tener presente también que estas pedagogías que han ido surgiendo a lo largo de la historia y que sin duda han dejado su impronta y su marca, no es que han desaparecido. De hecho, muchas de las prácticas que nosotros seguimos reproduciendo o llevando a cabo en las aulas de hoy, del año 2023, 2025, ¿sí? 2020, son prácticas que están marcadas por todos esos atravesamientos y todos esos movimientos de pensamiento que heredamos en alguna medida y que no van a parecer tal vez puras, ¿sí? Pero sí va a haber rasgos de cada una de ellas en las prácticas de cualquier propuesta educativa. Entonces, la invitación también es que ustedes puedan ir reconociendo, afinando la mirada, ahora que cuentan con mayor bagaje conceptual, para ir pudiendo reconocer de estas huellas que han ido dejando las diferentes corrientes pedagógicas a lo largo de nuestra historia, cuáles son las que se encuentran presentes en los espacios habituales que transitamos como espacios educativos, ¿sí? Bien, iniciamos entonces con el desarrollo de la pedagogía tecnicista. Como dijimos, es una pedagogía también clasificada dentro de las pedagogías no críticas y como ya dijimos, surge a posteriori de los movimientos de la escuela nueva, porque la escuela nueva empieza a ser cuestionada, ¿sí? Porque supuestamente no logra cumplir con sus objetivos o con los objetivos de poder dar respuesta a esas situaciones de marginalidad de los excluidos, de los diferentes, de los anormales, ¿sí? Y entonces, desde este grupo de pensadores, entienden que esa corriente de pensamiento o que esas prácticas o esos modos de hacer escuela resultaban ineficaces. Aquí la palabrita ineficaz es clave. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver dónde surgen estos pensamientos y con qué concepciones se encuentran alineadas, ¿sí? Aparece acá con mucha fuerza una cuestión de una ineficiencia de tipo instrumental, ¿sí? La escuela no está siendo eficiente, ¿bien? Es ineficaz. En paralelo, digamos, a todos estos movimientos de la escuela nueva, de los que estuvimos trabajando en el video anterior,
Surgían también algunas tentativas de escuela nueva popular, como los movimientos de la escuela de los aportes de Freinet en Francia, de Paulo Freire y de Josualdo Sosa aquí en Latinoamérica, Paulo Freire en Brasil y Josualdo Sosa en Uruguay, ¿sí? Ahí es importante, y haciendo una vuelta por ahí a los planteos de la escuela nueva, es que muchos de los postulados de la escuela nueva ustedes muchas veces los identifican y los reconocen con los aportes y los planteos de Freire, ¿sí? Pero recordemos que el pensamiento de Freire no podemos encuadrarlo dentro de los aportes de la escuela nueva. Tal vez algunos pensadores lo ubican dentro de la escuela nueva popular, pero también hay otro grupo de pensadores que lo van a ubicar mucho más claramente dentro de los posicionamientos de las teorías críticas, porque Paulo Freire reconoce con claridad que los sistemas educativos tienden a reproducir las desigualdades educativas que existen, las desigualdades que existen en la sociedad, ¿sí? Entonces es uno de los primeros pensadores latinoamericanos que logra darse cuenta de esto, y entonces es allí que diseña su propuesta y su modelo educativo en un intento de posicionar a los aprendices precisamente en un rol de mayores niveles de criticidad, ¿sí? Entonces no podemos decir que sus planteos se encuadran dentro de las teorías no críticas, ¿sí? Entonces hay ahí como un híbrido en el pensamiento de Freire, que muchas veces para los autores es difícil clasificarlo. Por eso decimos, algunos lo clasifican dentro de la escuela nueva popular, pero no, en nuestro caso y en nuestra materia vamos a entender que está mucho más posicionado dentro de los pensadores críticos, ¿sí? Volviendo luego de este paréntesis a la pedagogía tecnicista, es una pedagogía que surge como crítica al movimiento de reforma de la escuela nueva, ¿sí? Porque ¿cuál es el supuesto de la pedagogía tecnicista? Que la educación debe sostenerse en principios de racionalidad, de eficiencia, de productividad y sobre todo de neutralidad científica. Es decir, estas ideas de atender a los intereses de las personas, de los sentimientos de las personas, en donde primaba la dimensión psicológica por sobre la racional, empieza a ser dejado de lado. Dice, a ver, no, todo eso en realidad no sirve para que las personas realmente aprendan y logren aprendizajes significativos, ¿sí? Entonces, lo que va a proponer es reordenar esos procesos educativos, y para poder ordenar esos procesos educativos, ¿sí? Va a sostener que es necesario que el educador y el sistema educativo defina con mucha claridad, y aquí está la clave, cuáles son los objetivos y los propósitos que tiene para ese grupo de alumnos en particular, en una determinada franja etaria, en un determinado grado, ¿sí? Y que esos objetivos que se van a definir tienen que estar claramente asociados a determinados indicadores. Supongamos que yo tengo como objetivo que ustedes logren mayores niveles de autonomía en sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces tengo que definir con claridad cuál va a ser el indicador que a mí me va a permitir evaluar y chequear que ustedes, después de un determinado proceso de aprendizaje, han logrado esos niveles de autonomía. Entonces, supongamos que un indicador podría ser que ustedes han avanzado y han logrado mayores riquezas, no sé, o mayores autonomías para la lectura de los textos o las producciones textuales que uno les ofrece, ¿sí? O que tienen mayores niveles de iniciativa, entonces son estudiantes que van acercándose clase a clase, material previo, extra o complementario al material que uno les ofrece, ¿sí? Esos serían posibles indicadores con los que uno podría medir que ustedes van
transformándose en estudiantes cada vez más autónomos y que no necesitarían, supuestamente, la presencia de un educador que todo el tiempo les esté diciendo acuérdense, 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 ¿sí? Tengan presente que viene el parcial, tienen que estudiar, ¿sí? Es a modo de ejemplo, ¿se entiende? Uno definiría un objetivo y a su vez definiría una serie de indicadores sobre los cuales va a trabajar para promover eso que espera lograr los estudiantes, pero al final te van a servir para chequear, evaluar, mirar si efectivamente ese objetivo que uno se propuso está cumplido o no está cumplido, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Bien, en alguna medida se replica el modelo Fabril. Ya vamos a ver en mayor profundidad qué queremos decir con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este movimiento surge también hacia a mediados de la década a mediados de siglo, alrededor del 1950, como corolario, si se quiere, ¿sí?, de la segunda gran revolución industrial que se inicia históricamente alrededor del 1870 con los tendidos eléctricos y la posibilidad de que se empiece a producir en masa y aparece ahí en las fábricas lo que se conoce como la cadena de montaje. Gracias a que había electricidad, se crean esas cintas, ¿sí?, a partir de las cuales va pasando un determinado producto, ¿sí?, a diferencia de lo que hasta ese momento se utilizaba como lógica de producción y de fabricación, que era que yo, persona, particular, artesano, construyo y fabrico, no sé, un zapato, un producto o lo que sea, y inicio desde el momento de tomar las medidas, cortar el cuero, diseñar la plataforma de ese zapato, coserlo, ¿sí? Era toda una secuencia de etapas que estaban a cargo de una persona en particular y se hacían de manera sucesiva y que a lo mejor la fabricación de un zapato tardaba 15 días o 20 días, ¿sí? Con la posibilidad de la cadena de montaje, 20 personas son ubicadas en esta línea de montaje y entonces la primera persona lo que va a hacer es, no sé, marcar en el cuero el molde, ¿sí? Sistemáticamente marca en el cuero el molde, la segunda de las personas corta ese cuero, la tercera de las personas lo que hace es pegar, la otra persona lo que hace es coser una determinada parte y le pasa ese zapato a la siguiente, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cada uno de esos individuos, de esas personas, lo que va a hacer es una parte de ese producto que antes era logrado por una única persona y que tardaba muchísimo más tiempo. Esto se logra gracias a los avances de esta segunda gran revolución industrial y que tienen que ver con la electricidad. Esa lógica fabril es llevada a las escuelas. Porque esos pensadores que habían logrado esos mayores niveles de eficiencia en las fábricas trasladan este modelo fabril a las instituciones educativas y entonces dice, en realidad el problema de que haya de esta ineficiencia que se evidencia, tiene que ver con la lógica que se ha pensado en la escuela hasta el momento. No hay objetivos definidos con claridad y no hay indicadores claros para medir esos objetivos que se logren, ¿sí? Pueden darse cuenta de cómo se traslada esta lógica de pensamiento a las instituciones educativas. Y entonces este modelo es el que es reconocido como pedagogía tecnicista, ¿sí? Entonces, desde estas lógicas de pensamiento, que ya dijimos que esta segunda revolución industrial que se inicia hacia fines del 1900 va a tener su impacto en la educación alrededor recién de mediados de siglo. Es decir, esta lógica que se venía sosteniendo en las fábricas de los modos de producir y de hacer, en algún momento llega
por un grupo de personas a las instituciones educativas y dice, a ver, ¿por qué no replicamos este modelo que funciona también en las fábricas, también en las instituciones educativas? ¿Sí? ¿Y cuáles son estos rasgos de la producción fabril? Que el trabajador se va a adaptar a ese proceso, que el trabajador ocupa un lugar en esa línea de montaje y ejecuta una tarea, es decir, el docente en realidad lo que va a hacer es este pedacito que me toca, y ahí aparece con mucha fuerza, por ejemplo, la fragmentación en las disciplinas, y entonces yo como docente de matemática de el primer año de la universidad tengo que enseñar este contenido, y inicio acá y finalizo acá, y como que no tengo en cuenta lo que hizo el educador previo a mí y lo que va a hacer el educador siguiente, y tampoco tengo en cuenta cuánto aprendió este estudiante previo a mí y lo que necesita aprender para la materia consecutiva, ¿sí? No pienso a las personas en su integralidad, sino que fragmento mi tarea y miro solo la cajita o el cuadradito que me toca mirar, ¿sí? Porque estoy posicionado en este lugar de la línea de montaje, la persona pasa y yo voy a intervenir en este momento determinado, ¿sí? ¿Se entiende la lógica? Se ejecuta, cada uno de los educadores ejecutamos un pedacito de ese trabajo, no se tiene una visión de la totalidad y de la globalidad, y el producto, desde estas lógicas, va a ser consecuencia, el producto sería el estudiante, ¿sí? Va a ser consecuencia de cómo se organiza ese proceso. Entonces, si ese proceso está mal organizado, ahí está el problema y es ahí donde hay que trabajar para revisarlo y modificarlo. ¿Está? Entonces, consecuencia de entender a la educación desde estas lógicas, equiparándola a un proceso de producción fabril, es que se busca una organización mucho más racional, en donde se priorice la racionalidad y se dejen de lado las subjetividades y las individualidades de las personas, porque se supone que eso va a interferir en ese proceso educativo. Entonces, es que se instala esta lógica de operacionalizar los objetivos, trabajar sobre los objetivos que sean objetivos como muy claros, muy chiquititos, muy precisos, y también se la conoce a esta pedagogía tecnicista muchas veces como una pedagogía por objetivos, ¿sí? La van a encontrar en algunos autores como sinónimos. Se parcela el trabajo pedagógico y el elemento principal de la propuesta ya no van a ser el docente como figura central en la pedagogía tradicional, ¿sí? Ya no van a ser los materiales, el ambiente, el diseño, las tareas que le proponga a los estudiantes, como tareas innovadoras, salidas al campo, la experimentación, ¿sí? Sino que acá la centralidad va a estar en los recursos, ¿sí? Los medios con los que llegue a los estudiantes, que en general no van a estar diseñados por el propio docente, sino por equipos de técnicos, ¿sí? Técnicos muchas veces externos a las instituciones educativas. Entonces, tanto el docente, que era la figura central de la pedagogía tradicional, como el estudiante, que había sido la figura central en la pedagogía de la escuela nueva, van a pasar ambos a un segundo plano, y aquí la figura más relevante va a ser la de los medios, los materiales, ¿sí? Que van a ocupar un lugar central. Y ustedes van a decir, bueno, pero en la escuela nueva también era importante los materiales. Sí, pero hay una diferencia muy significativa entre los materiales que se diseñaban para la escuela nueva y los materiales que ocupan la centralidad en la pedagogía tradicional. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la pedagogía tradicional, tecnicista, son materiales, no materiales libres, o que van a habilitar y van a permitir la experimentación, la creación, que van a ser materiales más bien maleables para permitir, digamos, la creación y la creatividad de parte de los estudiantes, sino que estos van a ser materiales como sistematizados, organizados, con ejercitaciones, ¿sí?
que la idea es que todos los estudiantes sigan ese ritmo de ese proceso de ejercitación en una misma secuencia temporal, tendiendo también nuevamente a homogeneizar, ¿sí? Porque es ese material el que va a definir qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace, ¿sí? Ya no va a ser el docente el que va a asumir la tarea principal o primordial de definir qué tareas van a hacer los estudiantes en un momento determinado. No va a ser el estudiante a partir de sus intereses o de su motivación, como se lo proponía en la escuela nueva, sino que ahora la secuencia va a estar definida por ese libro de texto. Y cuando digo libro de texto me voy a estar refiriendo básicamente a los manuales. Es la tendencia a la fuerte presencia de las editoriales, ¿sí? Con la construcción de estos manuales, que venían manuales para las diferentes áreas disciplinares y que venían, digamos, con todo el desarrollo conceptual, pero también con todo el desarrollo de ejercitación. Hoy, estas prácticas siguen instaladas en nuestras propuestas educativas, por ejemplo, con los cuadernillos, ¿sí? De actividades que muchas veces se proponen desde cada una de las cátedras, ¿sí? El tema es cuando ese cuadernillo va a servir para un trabajo autónomo de los estudiantes, para el autoaprendizaje de los estudiantes, todo bien. Ahora, cuando ese cuadernillo define y decide esa secuencia en donde todos tienen que seguir esa misma secuencia y no tiene en cuenta si muchas veces acceder a ese ejercicio requiere de conocimientos previos que este estudiante no tiene, ¿sí? Es ahí donde empieza a aparecer la dificultad, ¿sí? Y este modelo empieza a ser cuestionado y a resquebrajarse, ¿bien? Entonces, imágenes que a ustedes les van a, como vimos en la escuela tradicional, una imagen clave era esta de los bancos ubicados en filas, todos mirando hacia el pizarrón, con una figura central del docente ubicado enfrente y dirigiendo esa clase, en oposición a una escuela nueva, en donde cada uno de los individuos iba desarrollando una tarea de aprendizaje en función de sus propios intereses y el docente asumía más bien un rol de acompañamiento, de orientación, ¿sí? En la pedagogía tecnicista, las imágenes que ustedes seguramente van a ir encontrando asociadas a estas lógicas y concepciones son aquellas propias de las películas, por ejemplo, de los tiempos modernos, de Charles Chaplin, ¿sí? Esta idea de que la fábrica y la lógica de la fábrica en realidad me consume, me absorbe, ¿sí? Y termino marginado en alguna medida por esa lógica de trabajo y esa lógica fabril, ¿sí? Llevado, digamos, a esta metáfora de la fábrica y de la lógica fabril y de esta cinta de montaje a la que hacemos referencia hace un rato, a las lógicas de la educación o a las prácticas educativas, podemos encontrarnos por ejemplo, con estas imágenes y estas viñetas que critican precisamente estas lógicas de entender a la educación. Y acá vemos un profe que lo único que está haciendo ahí es corregir exámenes de multiple choice, ¿sí? Va pasando el examen y lo corrijo, ¿sí? ¿Por qué? También porque durante esta concepción educativa se instalan estas prácticas evaluativas de opción múltiple. ¿Por qué? Porque precisamente permitían, ¿sí?, que personas, independientemente del conocimiento o del saber de la disciplina, pudiesen actuar como evaluadores, ¿sí?, sin necesidad de tener el manejo conceptual. Sabiendo que para la pregunta 1 la correcta era la C, lo único que tengo que hacer es fijarme si la C es la correcta y entonces le doy OK o le señalo que es incorrecto. ¿Bien? ¿Se entiende?
la cuestión, y además porque de esta idea de operacionalizar los contenidos y los objetivos, lo hace como mucho más tecnocrático también a la lógica de la secuencia, ¿sí? Prevalece una importancia ahora sobre la evaluación y sobre el rendimiento y de cómo hacer esas mediciones del conocimiento y de los saberes, ¿sí? Que en realidad el proceso mismo de cómo se llega a ese aprendizaje o a ese conocimiento. ¿Está? Acá ahora también el foco está puesto en la evaluación, porque tengo que mirar cuánto de estos objetivos son logrados por mis estudiantes. Entonces se van a tecnificar, se van a afinar, se van a poner mucha energía en diseñar las mejores evaluaciones, ¿sí? Pero siempre desde una lógica tecnocrática e instrumental de ese tipo de evaluación, ¿sí? Aparecen también las pruebas estandarizadas que permiten las comparaciones, ¿sí? Entonces aplicamos a todos los estudiantes las mismas pruebas y estos instrumentos de preguntas de múltiple opción son como los más utilizados, ¿bien? El rol del docente, dijimos que pasa a un segundo plano, va a ser el de ejecutar una planificación que es la realizada por otro grupo de personas, por técnicos, lo que en alguna medida aliena también a la figura del docente, ¿sí? El docente es como que fue formado y preparado para asumir esta tarea de diseñar una propuesta educativa, de pensar los materiales, de compartir con mis estudiantes, de promover el interés con ellos, de identificar sus intereses, sus motivaciones, y de pronto todo eso para lo cual yo fui preparado y me fui formando, ahora deja de tener sentido, porque alguien desde arriba me dice qué es lo que tengo que aplicar y lo único que yo vengo a hacer es a decirles a ustedes, bueno, ahora todos leemos la página 1 y ahora después que ya leímos la página 1 hacemos el ejercicio de la página 5 y ahora a la clase siguiente aplicamos el evaluativo tal, ¿sí? Aquí el marginado, ¿quién va a ser? El incompetente, el improductivo, el ineficiente. Recordemos que la crítica que se le hace a la escuela nueva es que ha sido una escuela ineficiente, ¿sí? Entonces, el que no llega en los tiempos que están previstos, el que tiene más errores que la media, ¿sí? El que no logra producir en el tiempo y en el ritmo que está previsto, como en esta viñeta de Charles Chaplin, si ustedes ahora seguramente les vamos a compartir el video de esta película de tiempos modernos, ¿no? Que él por ahí se distrae y no llega a ajustar la tuerca del tornillo que tiene que ajustar en el tiempo en que debería, entonces la máquina lo absorbe, lo toma y se lo lleva, ¿sí? Porque está siendo improductivo, ¿sí? Entonces es expulsado de ese sistema. Ese es el marginado, ¿sí? El propósito de la educación en este contexto y desde estas concepciones va a ser el de formar individuos que tienen que ser lo más eficiente posibles, porque el objetivo último ya no va a ser aprender, ni aprender a aprender, sino aprender a hacer, ¿sí? Se entiende que la sociedad es una sociedad en la que cada uno, si formamos parte de un grupo, cada uno tiene que cumplir su función. Y si algún miembro de ese grupo no cumple su función, tiene que ser expulsado de ese sistema, ¿sí? Porque el sistema se supone que funciona a partir de tareas independientes. A mí me asignaron esta tarea, vos tenés esta tarea, yo tengo esta tarea, y si alguno de los miembros de ese sistema no cumple con su tarea, el sistema no funciona, ¿sí? No puede avanzar, ¿sí? Entonces la tarea de cada uno depende de la tarea del otro, la ineficiencia de las personas o el poco compromiso de las personas rompe ese equilibrio, entonces debe ser descartado del sistema, ¿sí? Ojo con esto, porque esta es una lógica que subyace muchas veces en nuestras prácticas, ¿sí? Y también en nuestras prácticas de dinámicas de grupo, de trabajos colaborativos, ¿sí? A ver,
que no es sinónimo de que muchas veces hay personas que a lo mejor se aprovechan de estas situaciones y siempre sacan provecho del grupo para, ¿sí? Pero tengamos también cuidado con cuáles son las concepciones que subyacen muchas veces a las decisiones que tomamos en relación a nuestras prácticas y cómo concebimos que debe funcionar una sociedad o, en este caso, un grupo, ¿sí? Pero que lo vamos a extrapolar seguramente a cómo entendemos que debe funcionar la sociedad, ¿bien? Las consecuencias de esto es que la escuela se burocratiza, ¿sí? Se empiezan a formular y escribir reglamentos, a distribuir funciones y espacios cada vez más parcializados y especializados, ¿sí? Desarticulados también, porque al haber tantos grupos de personas que tienen que hacer esta tarea fragmentada, no se la ve como totalidad, entonces cada una de las personas que trabaja en un pedacito de ese sistema no puede ver la totalidad de ese sistema, termina sin entender hacia dónde debe contribuir y para qué debe contribuir, ¿sí? Y empiezan a aparecer todo lo que tiene que ver con los protocolos. Es decir, bueno, para trabajar en este espacio hay que hacerlo de esta manera, ingresando en este horario y con esta secuencia de pasos y de pautas, ¿sí? Instrucciones muy minuciosas que después en la práctica resultan como muy encorsetadoras, porque tenemos que entender que la realidad de cada uno de los individuos, de cada una de las personas, es una diversidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros armamos protocolos, secuencias, supuestos acerca de cómo debe funcionar algo, cuando algo no funciona en relación a eso que se previó, se pensó que iba a funcionar, vuelve a quedar fuera del sistema, ¿sí? Entonces, ojo muchas veces con estos protocolos que muchas veces nos encorsetan y lo que no está dicho ahí hay que pensar cómo hacerlo encajar para que encuadre dentro de eso que no fue dicho, ¿sí? Entonces, bueno, ahí siempre tenemos que tratar de estar alerta y esas son las consecuencias negativas de estas concepciones más bien tecnocráticas y tecnicistas, ¿sí? El control se va a hacer, como ya dijimos, mediante listas de chequeos y es una lógica que va a tender siempre a la fragmentación. Una imagen que muchas veces, esta es de Frato, ¿sí? Que es un ilustrador italiano y que es característico de este modelo tecnicista, es esta de replicar la lógica fabril a la de la escuela, ¿sí? Ahí vemos que ingresan todas las personas al sistema, todas esas personitas son diferentes en estatura, en color, en el tipo de pelo, ¿sí? Algunos tienen anteojos, otras no, otros vienen peinaditos de una manera, otros de otra, marcando esas diferencias. La cuestión es que cuando entran al sistema se tiende a esta homogeneización y a tratarlos a todos de la misma manera y a medirlos a todos con las mismas varas, ¿sí? Y entonces hay algunos que logran salir del sistema, todos igualitos, ¿bien? Pero hay un número importante de esos estudiantes que no se adaptan a ese estándar y entonces son los expulsados del sistema y aparecen aquí como residuos, ¿sí? Y fíjense acá el cartel, digamos, que caracteriza a cada uno de estos grupos, mientras aquellos que lograron permanecer en el sistema, hacer las cosas en el tiempo que estaba previsto, de la manera en que estaba previsto, les permitirían llegar o lograr aquella carrera de bienestar, de la cultura, de la dignidad y del poder. Quienes son considerados residuos del sistema serían los retrasados, los ignorantes, las clases diferenciadas, especiales, ¿sí? Bueno, esta es una viñeta que como muy propia de estas pedagogías tecnicistas, en tanto intentan replicar estas lógicas fabriles
consecuencia de la influencia de la segunda revolución industrial y de las lógicas de pensamiento que se han instalado en ese momento de la historia respecto de cómo deben suceder las cuestiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se evidencia esta concepción en las prácticas educativas? Básicamente a partir de instalarse una lógica de planificación que se conoce como la planificación por objetivos. La misma lógica de planificación utilizada en las empresas, por ejemplo, el objetivo de una empresa determinada es disminuir un 5% los pedidos que se entregan en más de 24 horas y entonces para ello diseño una serie de actividades, defino una serie de responsables, pongo como indicador una fecha prevista y digo cuáles van a ser la cantidad de recursos que voy a destinar para esa tarea en particular. De la misma manera y con la misma lógica, este modo de definir los objetivos, las acciones, las actividades que voy a hacer para lograrlo, los responsables, las fechas, los indicadores y los recursos que voy a destinar, se trasladan en alguna medida al modo en que se diseñan las planificaciones educativas, ¿sí? Se definen cuáles van a ser los objetivos generales, los objetivos de aprendizaje, cuáles van a ser los contenidos, la secuencia de pasos que el estudiante tiene que seguir para poder lograr ese objetivo, los indicadores de evaluación, ¿sí? Todo como muy detalladito, encuadrado, en caja, que tiene que estar todo articulado, ¿sí? Y muchas veces desde estas lógicas, por eso también se las llama pedagogía tecnicista o pedagogías por objetivos, muchas veces la energía del docente está más destinada en lograr esta planificación y esta estructuración que en destinar tiempo a cómo hacer que sus estudiantes aprendan y comprendan lo que tiene que efectivamente aprender o comprender, o cómo hacer que los estudiantes vayan desarrollando ese pensamiento crítico que uno espera que aprendan, ¿sí? Que desarrollen. Aparece también acá con mucha fuerza en este movimiento de pensamiento algo que se conoce como la taxonomía de Bloom, ¿sí? Que es una taxonomía, básicamente una clasificación de procesos cognitivos o procesos de pensamiento que van desde los pensamientos de orden inferior, si se quiere, o las actividades cognitivas menos complejas, hacia actividades cognitivas más complejas. Entonces empieza a aparecer toda una clasificación de actividades, de tareas, pero también de verbos con los cuales se van a definir los objetivos. Entonces, las actividades menos complejas de pensamiento serían, por ejemplo, recordar. Sobre esa va a estar la posibilidad de comprender, después la de aplicar, la de analizar, la de evaluar y la de crear como una actividad mucho más compleja, ¿sí? Acá se describen cada una de estas actividades de pensamiento y si se fijan, como consecuencia de esta taxonomía de Bloom, empiezan a aparecer una serie de verbos que son los que después usan muchas veces los educadores y posiblemente después terminen usando ustedes para formular los objetivos en función de lo que esperan que sus estudiantes logren en relación a un determinado corpus de contenido o de saber, ¿sí? Entonces, para recordar van a decir activar, anunciar, buscar, citar, contar, ¿sí? Mientras que si quieren promover la creatividad, va a ser adaptar, descubrir, diseñar, elaborar, ¿sí? Entonces, sean muy cuidadosos también y empiecen a mirar de ahora en más cuáles son los objetivos que subyacen o que aparecen en las planificaciones de sus docentes, en las planificaciones que aparecen o en los propósitos que aparecen asociados en cada una de las actividades en los libros de texto, ¿sí? Esto los van a ver con mucho más detalle después en la didáctica. Pero también empiecen a proyectarse ustedes como futuros educadores, ¿sí? Bueno, esta taxonomía, que básicamente tiene que ver con estas clasificaciones que se hacen de las cuestiones, es un rasgo muy característico de este movimiento de pensamiento de la escuela tecnicista y que hoy está siendo muy criticado por las pedagogías menos conservadoras, ¿sí? Bien, hasta aquí llegamos con cuáles son las críticas que se le hacen a esta pedagogía.
estas cuestiones que hemos ido señalando hasta ahora, que van a encorsetar, van a rigidizar esas prácticas educativas, van a suponer que todas las personas van a lograr una determinada tarea o un determinado hacer en un determinado momento, ¿sí? Que se prioriza el saber hacer por sobre los procesos cognitivos de otro orden. Se descuida lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la metacognición, se desvaloriza y se aliena la figura del docente, ¿sí? Y los especialistas son los que asumen, los especialistas generadores de los materiales y de los recursos, son los que asumen estas prácticas. Al fragmentarse la lógica con la que se piensa esa secuenciación de pasos, se burocratiza el sistema, se pierde la mirada de totalidad de la educación y de la formación de las personas, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las críticas. De todos modos, el autor de Balsaviani, y a lo largo del video también, si ustedes repasan, fuimos señalando varias más, ¿sí? Bueno, por aquí finalizamos con esta teoría y nos vemos en el siguiente video.